Shabbat Shalom, ¿cómo se encuentran? Shabbat Shalom, everybody. God bless. Aquí con ustedes, su Heidi Sepúlveda y mi esposo Ángel Sepúlveda. Estamos con Grafted In Ministries y ya como ustedes saben, nosotros pues somos ministerio bilingüe y nos gusta compartir la parashá, la palabra, estudios bíblicos con trasfondo de nuestras raíces hebreas, ¿no? De la fe. Y entonces hoy queremos enfocarnos en la parashá Vayera. Vamos a ver cuáles son las lecturas de la palabra que están dentro de esta parashá. Cubre Génesis 18, capítulo 18, hasta capítulo 22, versículo 24. Entonces, la Haftará, profetas, libros como Josué, Jueces, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, etcétera. Esa parte cubre Segunda de Reyes, capítulo 4, de versículo 1 al 36, y también incluimos las porciones de Brit Hadashah del Nuevo Testamento que se encuentran en esta ocasión, dependiendo de la plataforma que utilices. Esta se puede incluir en Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38, Hebreos 11 del 17 al 19 y Juan capítulo 8 versículo 56. Es importante saber, quiero mencionar, It's very important. I want to mention que la parasha incluye that the parasha includes en todas estas lecturas bíblicas in all of these biblical lectures el mismo tema. the same topic. O sea que hay una conexión temática. There's a collection that has to do with this particular topic, this theme. Okay, so en Génesis 21:1, And Genesis 21:1, lo primero que vemos aquí es Isaac es nacido, first thing we see is that Isaac is born. Abraham tiene 100 años Abraham's approximately 100 years old, y Sara 90 cuando él nace. and Sarah's 90 when he's born. Entonces vemos más adelante en ese mismo capítulo que In that same chapter, we see ahead Ismael y Agar son despedidos del hogar. that Ishmael and Agar are sent away from the home. Acuérdense que esto es un comentario, esto no es un estudio bíblico ahora This mismo. is a comment. This is not Commentary. a commentary. This is not a Bible study. El estudio lo hicimos nosotros aparte, The Bible study, we did it separately. lo que traemos un comentario para que All we're usted se doing is a edifique, commentary so you can become edified. para causar en usted un deseo de seguir investigando. Amén. We just want to produce in you a greater desire to continue to investigate. Entonces son despedidos del hogar. They are sent away from their home, Dios. Agar and Ishmael. Entonces Dios le habla a Agar otra vez. Then the Lord speaks to Agar once more. Y sabemos que Agar le consiguió una esposa de Egipto. We know that Agar found him a wife from Egypt. Y entonces Ismael también fue circuncidado. Then Ishmael was also circumcised. Eso lo vimos en la parasha anterior. We saw that in a parashah from before. Es importante recalcar It is very important to make you understand que cuando Sara despidió a su sierva Agar, that when Sarah told Agar to leave, a Abraham no le agradó esto. Abraham didn't like this. Él quería a su hijo Ismael, ¿no? He loved his son Ishmael. Pero en Sara surgió algo, But something happened in Sarah, un celo a jealousy que vino de Dios. that came from God. No solamente porque quería proteger a la bendición que Dios le dio, Not just because she wanted to protect the blessing that God gave her, también porque el niño Ismael se estaba mofando del pequeño Isaac. because Ishmael was mocking little Isaac. Y a ella no le agradó eso. She didn't like that. Y le dijo a Abraham, vamos a sacarlo de aquí. She told Abraham, let's get him out of here. A él no le agradó eso, He didn't like that. pero Dios le dijo a Abraham, The Lord spoke to Abraham. haga lo que ella está indicando. Do as she is indicating to you. Se lo dijo anteriormente también. And he has spoken to him before. Él aprendió a seguir la intuición de Sara concerniente a esto, He learned to follow Sarah's intuition concerning this matter. porque Sara era la mamá del niño prometido, del hijo de la Because bendición. Sarah was the mother of the child. I'm sorry. Y ella entendió que en su casa no podía haber ese desequilibrio, ¿no? She understood that she couldn't have that unbalanced situation in her home. Y bueno,
fueron despedidos y la familia continuó. And they were sent away and their family continued. Entonces, eso es algo digno de mirar de Sara, ¿no? That's something that we should admire about Sarah. Entonces, pues, vemos también en esta parasha que Abraham es visitado por 3 hombres. That Abraham is visited by 3 men. Y dicen los sabios judíos The sages, the wise men of Israel say que fue Yod-Heh-Vav mismo que lo visitó. that was God himself who had visited him. Algunas interpretaciones dicen que fue al ángel Miguel, el Gabriel y el Rafael. Some other interpretation says it's Miguel, Raphael, and who else? Gabriel. And Gabriel. Y cada uno vino con una misión especial, Everyone came with a special mission, según esta interpretación, ¿no? according to their own interpretation. Abraham apenas había sido circuncidado 3 días anterior. Abraham had just been circumcised 3 days Él before. estaba bien dolido He was in great pain. y el primer y segundo día son los días peores, First days were the worst days médicamente hablando, ¿no? from a medical point of view. Hinchazón, dolor, Swelling, pain. pero ya en el tercer día un poquito más de alivio. The third day a little bit less painful. Y ahí cuando vino Dios y lo visitó. And that's when God came and visited him. Y Dios le habló. And the Lord spoke. Y le habló sobre el hijo que venía. And spoke him about the child that was coming. Dicen que uno de ellos, la misión era sanar a Abraham de la herida de la circuncisión. One of the missions of these angels also was to heal Abraham from the wound of the Y circumcision. otro era para alertarlo sobre la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. And also was to warn him about the destruction that was coming upon Sodom and Gomorrah. Y Dios dijo, ¿podremos nosotros ocultar de Abraham lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra? Could we hide from Abraham, one of them said, what is going to happen to Sodom and Gomorrah? Y Dios decidió que no, And the Lord understood that no, we should not hide this from porque him. Abraham era escogido y de él Because Abraham was a chosen one, and out of his loins, una nación justa iba a salir. a righteous nation was going to come out of his loins. Y Dios tenía que indicárselo a Abraham And the Lord had to let him por su honor, for his por su honor, estatus espiritual delante de los ojos de because Dios. of his spiritual stature before God's eyes. Entonces hizo lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Well, the Lord did what he was going to do with Sodom and Gomorrah. Abraham intercedió por Lot. And then Abraham interceded for Lot. Lot fue rescatado por los ángeles. Lot was rescued by the angels. Y hubo entonces esa relación de incesto And then there had this incest relationship between Lot and his daughters. entre las hijas de Lot y su padre. Bueno, ahí no vamos a entrar en por qué lo hicieron o I'm not going to no, go into details why they did it, why they didn't do it, none of that. pero sucedió. Entonces, ¿qué resalta de aquí para entonces darle a mi esposo la oportunidad de hablar? What can we get out of this before I give my husband the opportunity to speak? En cada parashat puede que aparezca uno o varios mandamientos, mitzvot. In many parashats, you can have more than one different type of a law or commandment, which is called a mizbot. Y para ser justo con And to be righteous la lectura de la with the Torah, lecture that I'm speaking about. no se puede olvidar esos mandamientos. No podemos pasar por alto Gracias. estos mandamientos. Entonces, el primero es obviamente la circuncisión. First one, obviously, is circumcision. Abraham continuó el pacto con Isaac. Abraham continued the pact with Isaac. Isaac. Al circuncidarlo el 8º día. He circumcised him on the 8th day. Eso fue número 1. That was the first thing he did. Y 2, hay unas prácticas que se pueden And two, considerar como un mandamiento There's practices that was being done that can be considered like commandments. que se llama Hagnasat That's called Hagnasat Orkin, Orkin. Hagnasat Orkin. que es la hospitalidad. That's hospitality. Los sabios de Israel dicen The sages of Israel say que esto es tan importante this is so important. hoy como los tiempos de Abraham. Now as in older times. Los tiempos de Abraham, eso eran los tiempos del antiguo Medio Oriente. Those are the times of the Middle East, ancient Middle East. Ancient Middle East. Dice, es tan importante que uno no debe de esperar So important that we should not wait. que ellos pidan hospitalarlos, o sino más bien que uno debe de ofrecerse Not rápidamente. we should offer ourselves quickly to be hospitable. Por eso que Abraham se paró, That's why Abraham stood. herido con su circuncisión, He was in pain because of the circumcision. atendió a los hombres,
he attended to the man that was there porque él reconoció que había algo divino en ellos because he recognized that there was something divine in them. y entonces él los atendió y fue bendecido por And eso. he attended them and he was blessed because of that. Entonces vemos aquí la diferencia And we can see here the difference entre un hombre justo, Abraham, between a righteous man, which is Abraham, cómo él trata a sus prójimos y a su how sociedad, he treats his neighbors, versus un grupo de personas como Sodoma y Gomorra, versus people like in Sodom and Gomorrah, donde estaba Lot, where Lot was. que posiblemente se puso tibio, por decirlo así, Let's say that Lot got a little lukewarm. porque prefirió el valle donde todo era más fácil, más He riqueza. preferred the valley where there was more richness and everything was a lot easier to deal with. Había mucha sociedad en ese lugar. There was a lot of society in that place. Laziness, people wouldn't do much. Oh, there was a lot of Ocio. also that. In other words, there was a lot of whimpering and not stepping up to the plate, as we would say, being lazy. Abraham fue el ejemplo perfecto Abraham was a perfect de example hospitalidad, of hospitality, obediencia, obedience, reverencia, reverence, compasión y justicia. compassion, and righteousness. Sodoma y Gomorra, Sodom and Gomorrah, inmoralidad, sexual morality, injusticia social. unrighteousness when it comes to social things. No había compasión con el There prójimo. was no compassion for your neighbors. Lo que había es deseo de comer, All they had was desire to eat, de festejar to feast, y mucha maldad. and a lot of evil. Y hasta ahí lo dejo. Entonces le doy a mi esposo More Ángel que diga su I'll let my su husband parte. or angel speak. Dios me lo bendiga a todos God en bless esta you all noche. in this evening. Hay varios factores que hay que analizar. There's various factors here to analyze Existen dentro de la teología. that exist within the theology. Desde el comienzo que llegan los ángeles From the beginning that the angels hasta get la there destrucción de Sodoma y Gomorra, to the destruction of Sodom and Gomorrah, que discuten quiénes son estos tres seres. that discuss who these three beings are. Algunos dicen que es Rafael, Some say that it's Raphael, que es Gabriel that's Gabriel, y que es Yod-Heh-Vav-Heh. that is Yod-Heh-Vav-Heh. Otros dicen que es Others Miguel, say that is Miguel, Rafael Michael, Raphael, y Gabriel. and Gabriel. Pero But el Talmud the Talmud y la más que se defiende and the one that is defended the most dentro de los círculos cristianos, no el talmúdico, perdóname. with- Dentro del Talmud explican que está Metratón presente ahí. in the Talmud, it expresses in the Talmud that it's Metatron that is involved there. Déjame explicarle quién es Metratón. Let me explain to you who's Metatron. Pues ya le expliqué porque no se sabe nada de él. Bueno, no sé, we don't know much about it, but I will try. No, ya expliqué porque no hay nada. There's nothing to really explain about Metatron because there's nothing that we really know El about único libro Metatron. que habla de Metratón The only book that speaks about Metatron es el Talmud. is the Talmud. Supuestamente un ser con mucho poder, Apparently, he is a being of much power, al igual and unto the likeness o mayor or greater que Miguel mismo. than Michael himself. Cuando se trata de la escritura, When it comes to the scripture, el ser que pudiera decirse the being that could be said to be que tiene más alto rango y poder that has a higher rank or power en el lado positivo, no en el negativo, in the positive side, not in the negative side, es Miguel. is Michael. Hay dos capítulos en la Biblia. There are two chapters in the Bible. Uno es Daniel capítulo 12 One is Daniel chapter y el 12, otro es Apocalipsis capítulo 12. and the other one is Revelations chapter 12. Daniel capítulo 12 Daniel chapter 12 explica explains que en aquel día that in that day, se levantará Miguel, Michael will rise up, el príncipe Miguel, the prince Michael, que está a favor de los hijos de Israel. that is in favor of the children of En Israel. otras palabras, se le eligió a Miguel In other words, it was chosen of Michael para proteger al pueblo de Israel. to protect the people of Israel. El pueblo de Israel no existía cuando Abraham está siendo llamado. The people of Israel did not exist when Abraham was being called. A él, de él es que va a salir de ese pueblo. From him, they will come forth. Pero como Miguel es que protege ese pueblo, But Michael is the one that protects that y people. como de Abraham es que va a salir de ese And pueblo, because out of Abraham, that people will come forth. e indiscutiblemente uno de los tres que está presente es Miguel. Undoubtedly, one of the three present there is Michael. Porque Miguel
Because Michael tiene que defender todo lo que sea has to defend all that is y concerniente and that is concerning to los intereses and the interests of del pasado de ese pueblo, the past antes of que ese that pueblo people, existiera before that people existed, y después que exista ese pueblo. and after this people will exist. So, estamos seguros, So we are sure dentro de los círculos de los teólogos, within the theologian circles ellos enseñan que los tres personas que estuvieron ahí presentes that they teach that the three people that were there present era Metratón, was Metatron, era Miguel Michael, y era Yeshua mismo. and Yeshua himself. Significa Which means el ángel de su faz, the angel of the Lord. el angel of the Lord, donde dice en la Biblia Where the Bible says que el ángel de Jehová that the angel of the Lord encampa alrededor encamps around de los que le temen of those who fear him y lo defienden. and defend them. No dice los ángeles, It doesn't say the angels. ese es el ángel. It says the angel. Si es un solo ángel, ese ángel tiene poder That angel has power para estar en 2 o 3 diferentes lugares a la misma vez. to be in 2, 3 places at the same time. Indica And that indicates que no es ángeles, that it's not Es un solo angels. ser. It's one being que se cree y se considera that is believed and considered to be en teofanía y en teología in theophany and theology. de que ese ángel That angel que se le presentó al papá y a la mamá de Sansón, that appeared to the mother and father of Samson, que se paró al lado de Josué con la espada desenvainada, that stood next to the side by side of Joshua with his sword, y and el que se le presentó en una ocasión that presented himself a Daniel, to posiblemente, Daniel, y a possibly, muchos más, and many others, es posiblemente is possibly Yeshua mismo. Yeshua himself. Pero aquí hay un conflicto. ¿Por qué le explico todo esto? But there's a conflict here. Why do I explain all of this? Porque la paracha tiene que ver con esto. Because the parasha has to do La with paracha this. tiene que ver. The parasha has to do Hay 3 seres que aparecen. about 3 men that show up. Estos 3 seres tienen que tener el poder más grande de todos los seres. These 3 beings should have the most powerful powers that any people can have. Porque usted no está viendo 3 seres que se le aparecen a Abraham, These 3 beings that appear to Abraham carry a power que es inigualable. that is unequal. ¿Por qué te digo eso? Why do I say this? Se está librando una guerra y una batalla Because a war and a battle nuclear en ese lugar. is being unleashed, a nuclear war in that place. Se está desatando. It is being En ese lugar. unleashed in that place. Desatando una guerra nuclear. So why do I say that in that place is a nuclear war is being unleashed? Porque ahí describe Because there it is being described que bajó fuego, that fire was released, destruyó los 2 lugares, destroyed both places, y que en esos 2 lugares donde se destruyó that in those 2 places that were destroyed quedaron completamente en cenizas. were completely left in ashes. Es que, y cuando tú ves lo que le pasó con la esposa de Lot, que se convirtió en una pila de sal, And when you see what happened to Lot's wife, that she turned into a pillar of eso no es salt, que se convirtió en sal, it's not that she turned into salt, es que su cuerpo fue consumido it's that her body was por consumed químicos que tienen que ver by chemicals that have to do with, armamento nuclear, nuclear bombing. Entonces, en ese lugar in that precisamente, place specifically, se puede ver años después, you can see years later, se enseña, it is taught, y en la ciencia ha descubierto, and discovered in the sciences, como el mar muerto, like in the Dead Sea, eso viene siendo Sodoma y Gomorra, that would be considered Sodom and Gomorrah. que eso es un lugar donde lo que hay es pura sal. That is a place where there's pure salt. Cuando se descubre ese territorio, ese lugar, When that place is discovered, that territory, se sabe que en un tiempo it is known that at some fue point destruido por un meteorito it was destroyed either by a o meteorite por algo que tuviera que ver con algo nuclear. or by something that was nuclear. Estos 3 seres que llegan These 3 beings that arrive ahí a ese lugar to that place para tratar con el problema que había en Sodoma y Gomorra, to deal with the problem that was in Sodom and Gomorrah, eran seres they were beings que sabían bregar con la química that knew how to work with chemicals y todo tipo de cosas para hacer bomba, etcétera, etcétera. And with all types of things that have to do with bombs and everything else. Aquí hay una discusión There's a discussion entre here 2 grupos, between 2 groups, porque si uno de ellos es Yahshua en sí, because if one of those is Yeshua per se, el ángel de su faz,
the angel of the Lord, podemos darnos cuenta we can understand de que en esta ocasión específica, that in this specific occasion, Abraham le prepara comida a estos seres Abraham prepares food for these beings, y comieron. and they ate. Pero, But, más sin embargo, however, supuestamente si uno de esos seres se presentó al papá de Sansón y a la mamá de Sansón, supposedly one of these beings presented themselves as well to the parents of Samson. y cuando ellos dijeron que le iban a preparar un cabrito para que comiera, And when un they guiso, said that they were going to prepare him a some type of food, From a soup goat. from a goat. ellos dijeron, They said, o el ángel dijo, or that angel said, no puedo comer el tipo de comida que ustedes comen, lo que dicen en el I original. can't eat the type of food that you guys eat, says the original Pero text. ofrécelo en sacrificio. Offer it as a sacrifice. Chacho tiene autoridad para decir a una gente que ofrezcan algún sacrificio. Y- Entonces tenía conocimiento, entendimiento de cosas que se hacían allá arriba. He must have some type of authority to tell them to offer that animal as a sacrifice. He must have had understanding of things that happen in the heavens. Conocimiento y sabiduría. Understanding and wisdom of the ¿Por qué? things that would happen in heaven. ¿Por qué Why? pregunto? I ask. Porque cuando se estaba haciendo todo concerniente al tabernáculo Because when everything was being done concerning the tabernacle y el lugar donde iba a morar la presencia de Dios, and the place where the presence of God was going to abide, se elige a Bezaleel Bezalel is chosen, y se le dice, haz todo conforme al modelo que está en el cielo. and it is told to him, do according to the design that you see in El heaven. diseño que él va a hacer The- the- aquí en la tierra tiene que estar de acuerdo con la que está en el cielo. The design that he's going to do here on earth has to be in according to the design that was in heaven. Parece ser que me estoy desviando del tema. Seems like I'm kind of drifting off the topic. Estamos hablando de Abraham. We're speaking about Ya voy Abraham, por Los Ángeles. and I went to the angels. Ahora voy por Teofanía. Now I'm going through the Voy para el alphabet. papá de Sansón. I'm going to and La mamá de Sansón. then Samson's parents. Ahora voy por Bezaleel. Now Bezalel. Muchacho, tú eres un loco lo que está hablando aquí entonces. This is a crazy person here speaking. Then No, yo estoy cuerdamente hablando. no, I'm all in my mind here. Es que yo lo estoy caminando a usted I'm just walking you through para que usted entienda quiénes son esos seres que están ahí. so you can understand who are those beings No that were son there. cualquier ángeles. They weren't any angels. Son ángeles especiales They were special que angels están a favor de proteger that were there to protect los intereses del pueblo santo que viene ya de camino. the interests of the holy nation people that was on their way coming. La misión de esos tres ángeles, The mission of those three angels esta era tan importante como los ángeles que fueron a proteger a Yeshua para que no hubiera una muerte prematura. it was so the mission of those angels was so important, just as important as the angels that protected Yeshua from being killed beforehand. Premature death, killed beforehand. So, ahora digo, So I say también estos ángeles that also these angels, son tan they are importantes so y important cuidado si son los mismos and perhaps are even the same que se presentan en Apocalipsis capítulo 12. that are presented in Revelation chapter 12, Porque Daniel capítulo 12 because Daniel chapter 12 dice, se levantará Miguel en ese día, el que está a favor de los hijos del pueblo. says that in those days Michael will rise up, the one who is in favor of the people of Israel. Y 12 de Apocalipsis And Revelation 12 dice que apareció Miguel says that Michael arrived, en aquel día. showed up on that day. Lo mismo que está hablando Daniel. Same thing that Daniel was talking about. Dice, y estaba Miguel y sus ángeles. And it's like that Michael was there and his angels. En otras palabras, tiene ángeles a cargo. In other words, he has angels under his Under his Dominion, command. command. Under his dominion. Y estaba también, dice, el dragón, and it says that also the dragon, que es Hasatán, that is Hasatan the o devil, Lucifer, que el Señor lo or reprenda, Lucifer, may the Lord rebuke him, que también tenía sus ángeles a cargo. that also had his angels in charge. Cuando usted comienza a analizar y se da de cuenta, When you come to analyze and se understand, está librando una guerra galáctica. a galactic war is being unfolded here. Pero lo mismo pasó ahí en But Génesis. the same thing happened in Genesis. Es una guerra It is a war, primeramente galáctica, first a galactic war, porque tienen que llegar a ese lugar. because they have to get to that Y place. bajaron a ese lugar And they came down to that los place. poderes de Hasatán y de los demonios The powers of Satan and his demons, y todo de las otras constelaciones negativos and all of the negative ones from the other constellations, para librar una guerra aquí en la tierra to wage war here
be on Earth. Porque el planeta Tierra, Because planet Earth ese es el único lugar is the only place que por alguna razón u otra that for some reason or se another, manifiesta el Hijo del verdadero Dios viviente. the Son of God is manifested, the Son of the living God. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Aparte de todas las constelaciones y todas las creaciones, So apart from all the constellations and creations, cuando tú ves el libro de Génesis, when you go to the book of Genesis, estamos hablando del pueblo santo. we're talking about the holy people. Dios tiene que perfeccionar y llegar God a has to, preparar un pueblo para que sea perfecto delante de God él. has to perfect and prepare a people so they can be perfect before Him. Comienza en Génesis Begins in Genesis, haciendo las generaciones en el quinto o sexto día, doing the generations, fifth and sixth the day, sixth day, y entonces comienza con Adán and then He starts with Adam aproximadamente como en el octavo día. approximately around the eighth day. No me van a entender porque van a pensar que es lo mismo y no es lo mismo. You're not going to understand me because you think Porque ahora it's hablo de the esto. same thing, but it's not the same thing. Pero dice, hagamos But it says, let us make al hombre man a nuestra imagen, according a nuestra to our imagen image y semejanza. and our likeness. Es quiere decir, What that means es que aquí en planeta Tierra is that here in planet Earth es el único lugar is the only place donde se manifiesta where it is manifested, la imagen y la semejanza de Dios. the image and likeness of God. So, Dios tiene que proteger So God has to a su protect creación que está hecho His creation that is made a su imagen y in semejanza. His image and His De eso likeness. se trata esa guerra que se libra en Sodoma y Gomorra. That is what that war that is being waged in Sodom and Gomorrah means. Hay que destruir You have to destroy a aquellos those que quieren destruir la imagen y who semejanza de want to Dios, destroy the image and likeness of God, haciendo cosas en contra de la naturaleza doing things that go contrary to the natural y way, preservar a aquellos and preserve those que desean seguir who desire to continue dando la semilla santa, giving the holy seed, la cual se considera que era Abraham nada más, which was considered only Abraham pero to por be, cuanto Abraham amó a Dios but because Abraham loved God y era humilde, and he was se le humble, concedió salvar a Lot, it was considered to allow Lot to be saved. pero se supone que él no se hubiera salvado, But it was supposed to Lot, he was not porque supposed to be saved, de los lomos de Lot because out of the loins of Lot nacen was born los dos pueblos the two peoples que le dieron más guerra al pueblo de Israel. that gave Israel the most hard trouble. Pero se tienen que cortar cierta cantidad de castaciones y generaciones But you have to count specific Generation. generations until para la redención de las hijas de Lot y de Lot, for the redemption of the sons of Lot and his de esa wives relación incesto que vino. from that incestual relationship. ¿Y quién fue que redimió entonces a estas dos muchachas? ¿Quién fue? So who was the one that redeemed these two daughters? ¿Sabe, of baby? Lot? Ruth, la moabita. Oh, Ruth, yes. Porque de ahí nacen los moabitas y los amonitas. Yes. En querer decir, es una gran guerra lo que está pasando ahí. So, in other words, there's a big war that's happening now Para preservar la semilla de Abraham to preserve the seed of Abraham y destruir and destroy aquella semilla that seed que no es santa. that is not holy. ¿Me están escuchando? Va a ser la To moabita be the Moabite, la que no merecía derecho, the one that did not have any rights, pero dijo que but said what? tu pueblo será mi pueblo Your people will be my y people, tu Dios será mi Dios. and your God will be my God. En otras palabras, los intereses del pueblo son primero y la cultura, In other words, the interests of the people and the culture are first, y luego entonces el Dios de esa cultura. and then the God of that culture. Dios no te da el nombre de él God does not give you His name si tú no aprendes a amar la cultura de él. if you do not learn to love His culture. Tiene que haber algo en ti There's got to be something in you que se inclina a amar, that is inclined to love a desear, and to a desire querer, and to want, a querer buscar, to just want to para look que tú for, puedas to recibir. seek, to receive Entonces lo que ese Dios te quiere dar what God wants to give you dentro de su cultura within His culture y su manera de pensar. and His way of Por thinking. eso es que él elige a un pueblo, That is why He chooses a people, llama entonces a Abraham, calls then Abraham, permite que se salve unos gentiles, allows some Gentiles to be saved, luego una relación incesto, then a relationship out of incest, pero eso tenía que venir but that had to come, para que entonces Ruth la moabita so then Ruth the Moabite pudiera entrar entonces en parte de la pregenealogía, in part into the pre-genealogy, porque busca el nombre de ella because if you look for her y name donde ella está and presente where she is y present, vas a entender el reino davídico, and you're going to understand the Davidic reign, the Davidic kingdom. kingdom.
Estos grandes misterios. Y todo se sacó de ahí, de ese capítulo 1, 18 y 21. But all that was taken out of Genesis chapter Con 3 angelitos que aparecen ahí a salvar a una gente. The 3 angels came to Angelitos. save. These 3 little angels came to save. Dicen angelitos. They say little angels. Eran guerreros They del were Altísimo. warriors of the Almighty. Y posiblemente Yahshua mismo. And possibly Yeshua No se himself. podía elegir nada menos Nothing less could have been que la élite. chosen than the elite of heaven. Porque el lado negativo Because the negative side tenía la élite para pelear en contra de ellos. had the elite to fight against them. Entonces, si no se pone las botas, But if they didn't put their boots on, se pierde la guerra. the war would have been lost. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hubieran violado a las hijas de Lot. Because it would have violated the daughters of Lot. Y entonces la semilla que hubiera salido de ellos So then the seed that would have come forth from no them hubiera sido la semilla que Dios hubiera permitido para luego redimir would not have been the seed that God would have allowed to then later redeem it a través de Ruth la Moabita. through Ruth, the Son Moabite. secretos escriturales que Some están ahí. secrets that are there. Pero tú tienes que entender But you need to en understand toda la Biblia es un that in secreto. all of the Bible there is secrets. Ahora voy con esto porque esa es la introducción. Now I'm going to go with this because that was just introduction. Qué larga introducción. But a long introduction. Pero ustedes quieren escuchar, pues yo voy a seguir. But you guys want to listen, so Ahora let's listen, continue. escuchen bien. Listen to this. Abraham Abraham fue llamado de una tierra was called from a land llamado Ur de los Caldeos, called Ur of the Chaldeans que pertenece a Mesopotamia. that was part of Es Mesopotamia. Sumeria, Samaria. básicamente abajo. Basically, in the lower Abajo. part. The lower Lower part. part. Muchos discuten que él no vino de ese lugar, que él vino de un lugar más abajo, porque existe Ur, existe Ur de los Caldeos, existe la rama de Sumeria aquí, todo eso está junto ahí. Many say that he didn't come from that side, but from other parts called Ur and similar names. Ur. Places. But the true fact of the matter is However, that is que él vino de una región en particular. that he came from a specific. Al salir de ahí, By him leaving that place, Dios ya tenía planeado la vida de él. God already had his life in his plans. Se va a juntar con un mismo familiar de él, He was going to be together with one of his family members, que viene siendo Sara, which would have been which was Sarah. pero también Dios tenía planeado But then God had also planned a juntarlo a él to unite him with una princesa, a princess of Egypt, para entonces dar semilla para también una bendición, to then also through her bring forth a seed that would be a blessing. que viene siendo Agar. That would have been Hagar. Agar no es cualquier mujer. Hagar wasn't any woman, just ¿Tú any crees que Dios va a woman. elegir a cualquier mujer de hacer una nación tan poderosa como You Sara? think that God would have just chose any woman to bring forth from her and the nation of the Arabs? Que es una nación poderosa. That is a powerful nation. Le explico algo. Let me explain something to you. Mucha gente dice, Many people say, ok, quiero decirles que son ignorantes, que literalmente desconocen. what I'm trying to say is that they're ignorant because they literally do not know. They lack Lo the que tiene que understanding. ver Has to do with Agar Hagar y lo que Dios permite ahí. and what God allowed there Mucha to gente happen. dicen, por la desobediencia y porque Sara no creyó en la promesa y la empujó. Many people say, oh, because of disobedience, and Sarah did not believe in the promise, and she Es pushed this. que Dios permitió, Dios le prometió a ellos muchos más años antes, God allowed it. God promised him many years before, para que ellos se desesperaran, so that they can become desperate. para que entonces Agar pudiera entrar en el So cuadro. then Hagar can come into the picture, Porque Dios quería que hubiera un nacimiento a través de esa mujer. because God wanted a birth to come through that woman, Y esa mujer and that woman viene siendo la madre became the mother de todos los árabes. of all of the Arabs, Ismael and Ishmael viene siendo el padre would become the de father todos los... Bueno, ya es la abuela, ¿no? of all of the Arabs. She's the grandmother. Escuchen bien. Listen carefully. Se juntan estos dos seres. These two beings come together. Dios también le da promesa a ellos. God also gives them promises. Y después, no muchos años después, And then, not too many years after that, Sara cae encinta. Sarah becomes pregnant. Y ya no pueden vivir juntos por el problema que le explicó mi esposa. And then they no longer can live together because of the problem my wife Todo experienced. eso fue perfectamente planeado por Dios. All that was perfectly planned by God. Perfectamente. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabía Because God knew, y Él es experto and He is an en expert contando generaciones in counting generations y tiempos and times, para que su promesa, so that His promise, su palabra His word, y su propósito, and His purpose, su perfecto propósito, His perfect purpose se cumpla will come to a pass cabalidad y a plenitud.
in all its fruition and completeness. Porque existe un enemigo Because there is an enemy that exists que perturba, that likes to que desea disturb, destruir, that wants to que destroy, quiere imitar that likes to imitate todo lo que sea de Dios. everything that is of Y God. Dios tiene que jugar unas And bases, God has to play some unas bases y unas cartas and some cards para poder, to be able como quiera, permitir to still allow que a la larga that in the long run su propósito final se cumpla. his final purpose will be fulfilled. Eso es querer decir, amados hermanos. So it's in other words to say, my brothers and No fue sisters, mera coincidencia lo que está pasando aquí. it was not a mere coincidence that had happened here, Pero al nacer el hijo de la promesa, but by the son of the promise being born, Dios permite que entonces entre en mundo God allows for someone to enter into the world que sea de luz. that would be of light. El primer ser The first being que nace de los lomos de Abraham, that is born from the loins of Abraham, que tiene verdadero luz, that has true light, es Isaac. is Isaac. Isaac es tipo Yahshua. Isaac is a type of Yeshua. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Abraham, Because yo Abraham, le digo a Abraham, God told Abraham, agarra al niño. take the child, Y ustedes no saben esta historia. and you don't know the story. Y le dice al niño, le dice al niño, agarra par de pedazos de ese And árbol he told the child, go grab some parts from that tree, some wood from that tree, y cárgalo encima de tu espalda, and carry it on your back, porque vamos a subir a hacer un sacrificio. because we're going to go up and do a sacrifice. Lo mismo hicieron con Yahshua. Same thing they did with Por Yeshua. eso es que Yahshua tiene que ser sacrificado en un madero, This is why Yeshua had to be sacrificed on a tree, porque Isaac because Isaac, iba a ser sacrificado sobre un altar, he was going to be sacrificed over an posiblemente altar, de la misma madera possibly with the same wood y del mismo árbol. and of the same tree. Chacho, esto no se sabe, estos son misterios. Man, these are mysteries we don't know. Entonces le dice al muchacho, So he tells the child, agarra el pedazo de madera. grab the pieces of wood. Y entonces el niño le pregunta, ¿y qué se va a hacer con esa And madera? the young man asks him, or the child, what are we going to do with this wood? Y él dice, pues Dios mismo se proveerá para cordero. And God and Abraham said, well, God himself will provide a lamb. En otras palabras, In other words, la semilla misma de Dios the seed of God itself se proveerá will be provided para la redención de aquel pueblo. for the redemption of that people. ¿Cuál people? ¿Cuál pueblo? ¿Qué gente? What people? El pueblo de Israel. The people of Ahora Israel. te entiendes porque él dijo, yo solamente vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Now you know why he says, I've only come to save but only the lost sheep of Israel. Porque cuando se va a sacrificar a Isaac, Because when Isaac is going to be sacrificed, es el comienzo del pueblo hebreo. it is the beginning of the Hebrew people. Es querer decir, In other words, es el comienzo y la sombra and that is the beginning and the shadow de lo que va a pasar mucho of más the luego. foreshadow of what's going to happen later. Y el niño mientras caminaba, el papá le explicaba. And while the child walked, the father explained to Y him. van precisamente al mismo lugar donde sacrifican a Yahshua. And they go to the precise place where Yeshua himself was En aquel sacrificed. tiempo aquel terreno era más allanado. And that time frame, the territory wasn't Not worked, worked on. tilled, it wasn't worked on. Pero había muchos But there was many ovejas machos, sheep, male male sheep sheep, con cuernos, male ovejas sheep with horns, que se conoce como el ram. which is known as the ram, the male ram. Entonces, ahí está, And that's where you see, que están ahí entonces, van a sacrificar a Isaac. that's where they're there, and that's where he's going to sacrifice Isaac. Y cuando de momento va a sacrificar a Isaac And when all of a sudden he's going sobre la to, misma madera que Isaac carga, at that moment he's going to sacrifice Isaac over the same wood he was carrying. Isaac se cayó por el camino, Isaac fell along the way, cargando esa madera. carrying that wood. La diferencia es The difference is que no hubo un Simón de Sirene que lo ayudara a levantarse, that there wasn't a Simon of Cyrene that helped him pick it up, pero con Yahshua lo hubo. but with Yeshua Pero there ¿por qué con was. Isaac no lo hubo? But why with Isaac there wasn't one? Analice bien por qué Isaac I analyzed this why Isaac no tenía un Simón de Sirene. did not have a Simon of Cyrene. Te explico por qué. I'll explain to you why. Porque sobre los lomos y la espalda de Isaac Because over his loins and his back of Isaac, no cargaba el pecado del mundo, he wasn't carrying the el pecado the del sin mundo. of the humanity. Él solamente estaba cargando He was only carrying la madera the wood, que representaba which represented el árbol, the tree. que es un hombre That is a man que representa that represents la raza humana
the human race, y que representa and that represents aquel sacrificio that que ha de sacrifice hacer that was going to be por todo hombre que es árbol. for all men that is a tree. ¿Por qué? Porque Why? los hombres son árboles. Because man, there are trees. Por eso es que el ciego, cuando se le sana la vista, That's why when the blind man, the Gospels, when his eyesight was healed, dice, veo a los hombres como árboles. he says, I see men as if they were trees. Vamos para atrás, no nos perdamos. Let's go back. Let us not get lost. Entonces, So, hubo una oveja macho con cuerno. a ram. A ver, Mhm. ¿cuándo va a sacrificar al hijo? So when he is going to sacrifice his son, El ángel lo detuvo. the angel stopped him. No, no haga tal cosa. Don't do such Esto thing. es una prueba nada más. This is just a test. Porque esto representa Because this lo represents que Dios mismo hará what God himself will do con su propio hijo. with his only son. Oye, ¿quieres decir que Abraham está al igual que Dios, In other words, Abraham was as God, haciendo el papel de Dios en ese momento? doing playing God's role at that moment. Muchachos, no cualquier hombre puede tomar ese rol. Not every man can take that role. Muchachos, no es para cualquier persona. That's not for just any Pero person. cuando de momento mira, But then when he looks, ¿hubo qué? what was there? What did he Hubo see? una oveja macho. There was a ram with horns. Y dice, vamos a sacrificarlo. And he says, let's go sacrifice it. Y eso representaba a Yeshua mismo. And that represented Yeshua Para que himself. usted sepa, So that you understand and eso know pasó en el mismo día, that happened on the en same la day, misma fiesta, in the same feast, en la misma hora, at the same al mismo time, momento, at the la same misma moment, donde se está haciendo lo que se hizo con el hijo. where what was being done with the son was going to happen. ¿Por qué digo tiempo y momento? Why do I say moment and time? Porque el tiempo pertenece a los hombres, Because the time belongs to pero man, el momento pertenece a Dios. but the moment belongs to God. Porque Dios puede darte tiempo. Because God can O give sea, el tiempo tú lo recibes de parte de Dios en un reloj. because the time you Y get pasa. it from God through Pero a clock, los momentos especiales but the special moments son creados por el Espíritu de Dios. are created by the Spirit of Por God. eso es que había tiempo y momento en esa instancia. This is why there was a time and moment in En that esa instance. instancia. At that instance. Pero en instancia en inglés no es lo que en español. But the word instance in English is not the same as in Spanish. Instancia en inglés Instance in English es ese momento. is that very moment, Instancia en español but instance in Spanish es lo que produce ese momento. is what produces that moment. ¿Viste la diferencia? See the difference? Tenemos entonces momento, We have, so the moment, a Tiempo. moment, time, instancia. and instance. Se necesitan esas tres You cualidades need those three qualities para librar la gran guerra que se libró en aquel día. to wage the great war Los that was poderes del waged on that day. inframundo bajaron ese día The powers of the infraworld came down that day para ver a Abraham, to see a Abraham, ver si de verdad iba a to sacrificar a see Isaac. if he would truly sacrifice Lo hubieran Isaac. deseado que pasara, They would have desired him to actually do porque that, entonces no puede llegar Yeshua. because then Yeshua couldn't come. Y también se hicieron presentes como nunca más antes And they were present more than ever para no permitir to not allow esos tres ángeles those three angels, que destruyeran a Sodoma y Gomorra, to not allow Sodom and Gomorrah to be destroyed, porque no querían que Sodoma y Gomorra se destruyera, because they didn't want Sodom and Gomorrah to be destroyed, porque ellos querían que el pecado continuara because they wanted the sin to y continue, que la maldad continuara. and that the sin to continue, Y se cree evil, que se salieron con la suya, and they think that they got away with it, que aunque la tierra fue destruida, that even though the land was destroyed, Lot subió. Lot went up, ¿Y qué pasó? and what happened? Subió a Zoar He went to Zohar, y las hijas se acostaron con él. and his daughters slept with him. Ellos pensaron, aquí volvimos a dañar a la raza humana. They thought, oh, again, we depraved Ya Dios humanity. tenía el plan de Again. redención But God already had the plan of redemption a través de una moabita through a Moabite woman que luego entra en la familia de Dios. that later enters into the family of God. Dios tiene un plan para cada cosa. God has a plan Es for el mejor jugador de everything. ajedrez, He is the best chess player ever, el mejor jugador de cualquier cosa the best player of any game you want to que tiene mention, que ver con mover piezas that has to do with moving pieces y atrapar al enemigo and trapping the enemy. y llegar al día. And the day will come, Porque de la misma manera que hubo que contar cierta cantidad de generaciones because the same way that a certain amount of generations had to be counted para llegar entonces a donde Abraham, to get to para Abraham, llegar luego al pueblo de Israel, then to get to the people of para Israel, luego llegar entonces para que Israel tuviera donde está to get to where Israel needed to be, y donde Israel está hoy en día, and where Israel is at now. pues Dios sabe cuánta cantidad de generaciones
que contar But God knows that how much generations need to be para la counted total redención for the full total de aquel redemption pueblo santo of that holy nation y de la raza humana. and of the human Porque race. si Él es el Dios de la raza humana, Because if He is the God of the human race, eso de los 3 ángeles that of the 3 angels solo fue un comienzo was only the beginning y un ejemplo and an example de la gran guerra que se librará en los postreros días of the great war that's going to be waged in the end times para destruir entonces to destroy then a aquellos enemigos de Dios. all the enemies of God. Dice They say, Malaquías capítulo 4, it says in Malachi chapter 4, aquel día vendrá the day will come y los abrazará, and it will embrace them, dice Jehová de los ejércitos, says the Lord of hosts, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. and not even a root or a branch will be left of them. Dice, mas a vosotros queréis que creéis en mi nombre, But those who believed in my name, nacerá el sol de justicia, the son of righteousness will rise, que es Yahshua, and that is Yeshua. que dice, y saltarán como becerros de la manada, It says that they will jump like calves. en grupo. Acordado de la ley Moisés, Remember the law of Moses que le di a mi siervo Moisés, that I gave to my servant En Moses in Horeb, ordenanzas y leyes ordinances and laws para todo Israel. for all of Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías Here I sent to you the prophet Elijah antes que venga el día de Jehová grande y terrible, before the great and terrible day of y the él hará Lord. volver el corazón de los padres a los hijos And he will make the hearts of the fathers turn to their children, y de los hijos hacia los padres, and of the children to the parents, antes que él hierra la tierra con maldición. before he strikes the earth with judgment. Así que vendrá ya mismo la maldición, So the curse. the curse will come, Pero antes de que eso venga, but before that arrives, la tierra será librada. the earth will be Porque si él delivered. es el Dios de la tierra Because if he is the God of the earth, y si él es el Dios de la raza humana, and if he is the God of the human ninguno race, se le puede perder. none of them can be No lost. estoy hablando de otra temática, estoy hablando de otros temas. I'm not talking about other topics. Estamos en el mismo tema. We're still in the same topic. Porque lo que se hizo ahí Because what happened there fue destruir el mal was destroying evil y salvar el bien. and saving good. El mismo ejemplo que se hará en los posteros días. The same example that would happen in the end of times. Destruir el mal Destroying evil y salvar el bien. and saving good. ¿Serás tú del bien Are you of the good o side? serás tú del mal? Or are you of the evil? ¿Te salvarás Are you going to be o saved? te perderás? Or will you be Dios me lo lost? bendiga, Dios me lo guarde. God bless you. May the Lord keep Yo you. puedo hablar hasta mañana sobre este tópico, I can speak until tomorrow about this topic, pero vamos a terminar aquí. but let's leave it here. Cualquier pregunta pueden llamar, y si quieren saber más de la historia que pasó aquí de la paracha, comuníquense con mi esposa. Ella terminará en oración con cualquier And comentario. if you have any Dios me lo questions, bendiga. you can write to us or communicate with Sister Suheili. Amen. Let us pray. Father God, I just want to thank you, God. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste de poder compartir la parashat, Señor, con esta bella audiencia. Los quienes tú tocarás para escuchar, esos son los que escucharán, Padre. Y esos serán los que compartirán este video con otros, mi Señor. Yo te pido que el corazón de tu pueblo siga siendo despertado, siga siendo movido, Señor, acercarse a ti, mi Dios, acercarse a ti de corazón, Señor amado, no a la religiosidad, no a la religión, no al paganismo, no a la idolatría, sino hacia tu santa y divina palabra, porque el mismo propósito, así como tú fuiste fiel a Abraham, porque él te fue fiel a ti, él respondió en obediencia, en justicia. Yo te pido que también a nosotros, Señor, en que a través de nuestra obediencia, mientras más te obedecemos, Señor, de igual manera tú nos librarás y tú nos bendecirás en estos tiempos y en los tiempos posteros del fin que han de venir. En el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o desea comunicarse con nosotros, Tengo que hacer con una conexión. confianza, se pueden conectar. Shalom, shalom. Shalom, shalom.